Muy bien, después de estar unos momentos con Dios, alabando a Jesús, vamos a pasar al estudio de este día. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos a Jesús. Señor amado, es muy cierto que acabamos de alabarte, de bendecirte y al inicio de esta reunión orábamos por tu bendición. Señor, volvemos a suplicarte tu bendición. En lo que resta de esta enseñanza, de este estudio, de esta reunión, te rogamos, Padre, que nos bendigas a todos, que tu palabra sea viva y eficaz, sea una lumbrera a nuestros caminos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Bendícenos a todos, habla nuestras vidas, por favor, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera: orad sin cesar. Orad sin cesar. La enseñanza del día de hoy le hemos titulado La oración que escucha Dios. La oración que escucha Dios. En el estudio anterior compartíamos con ustedes que es tiempo de buscar a Dios, que vivimos tiempos difíciles y se les invitaba a que entendieran que debemos de buscar de Dios, que tú debes de buscar de Dios, y estuvimos viendo cómo buscar a Dios, y es a través de la oración. Por eso hemos titulado así nuestra enseñanza, la oración que escucha a Dios. Se les llevó a cada uno de ustedes a que buscaran a Dios a través de la palabra y a través de la oración. Y aquí 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Amados, es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios. Y es particular todas las veces que viene la palabra oración en la Biblia. La palabra oración en la Biblia viene 111 veces, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra orar 29 veces, oró 32 veces, oraron, oraréis, oraba, oramos, oremos, orad 35 veces. O sea, estamos hablando de que más de 200 veces la Biblia nos invita a que oremos. La Biblia nos habla de que el ser humano debe de orar. Y 1 Tesalonicenses dice que debemos orar sin cesar. La pregunta es: ¿quién ora de una manera correcta y quién lo está haciendo? Y es particular, solamente estas palabras que estamos nosotros diciéndoles todas las veces que viene la palabra orar o lo que tiene que ver con oración, esto sin contar los sinónimos, amada persona, sinónimos de oración, que estamos hablando de rogar, súplica, clamar, pedir, tocar, llamar, etcétera, etcétera. Sumando todo eso, la Biblia nos deja ver que el ser humano tiene la necesidad de orar, que el ser humano debe de buscar a Dios en oración. Tenemos la necesidad de orar. De hecho, nuestros antepasados oraban quizá equivocadamente a sus dioses con D minúscula, quizá oraban equivocadamente, se dirigían hacia un Dios equivocadamente con D minúscula. Pero ellos sabían algo, que tenían que orar, buscar a Dios. Por ejemplo, los aztecas, solamente como ejemplo, vamos a ver algunos, ellos oraban a Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un héroe cultural descubridor del maíz, o a Tlaloc, dios de la lluvia, entre otros. Los aztecas, nuestros antepasados, oraban, se referían a este Dios, a estos dioses, o iban a estos dioses, buscaban a estos dioses hasta con sacrificios muy desagradables. Pero aquí el punto es que ellos entendían algo: la oración, el orar, el acercarse a su Dios a su manera, ¿verdad? Ellos lo hacían, claro está, equivocadamente. ¿Qué podemos decir de los mayas aquí en Chiapas, verdad? O acá en Yucatán, todos esos lugares del sur. Los mayas, ellos buscaban, oraban. Los mayas buscaban a Amún, dios del maíz, a Nauquín, dios del sol, Baluchaptam,
Dios de la guerra y de los sacrificios humanos. Achak, Dios de la lluvia. Y la lista sigue, la lista sigue. Nuestros antepasados buscaban a sus dioses con D minúscula para orar, para pedirles. Tenían infinidad de dioses nuestros antepasados. Ahora nosotros como mexicanos, estamos hablando de nuestros antepasados, nosotros como mexicanos o de cualquier otra nacionalidad, amados, tenemos la necesidad de orar. ¿Tienes tú, que estás aquí presente o escuchando esta enseñanza, tú tienes la necesidad de orar? Pero ¿cómo nosotros o cómo debes tú de orar? ¿Será que estás orando correctamente o será que Dios está atendiendo tu oración? ¿Cómo debemos de orar? De hecho, el título de esta enseñanza nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Entonces, si Dios escucha la oración, ¿podrá haber la contraparte? Esto es, ¿habrá oraciones que Dios no escuche? La respuesta es un sí, de ambas preguntas. ¿Dios escucha la oración? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios escuchará o no escuchará oraciones de personas que hagan hacia Él? La respuesta es un sí. Dios no puede escuchar también oraciones. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son las oraciones que Dios escucha. Las oraciones que Dios no escucha, ese es el primer apartado de esta enseñanza. Las oraciones que Dios no escucha. Hay muchas personas que piensan que Dios escucha todas, pero todas las oraciones, porque dicen que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso y porque Dios es sumamente bondadoso. Entonces Dios escucha todas, pero todas las oraciones, porque Él es bueno. Y yo quiero decirles que estas personas que piensan que Dios escucha todas, pero todas las oraciones de los seres humanos, están equivocados. Hoy vamos a ver que hay oraciones que Dios no escucha. Pero amada persona, repito, se les está invitando a que busquen de Dios, a que entendamos que es importante que busquemos a Dios. Y a Dios lo buscamos de dos maneras, a través de la Biblia y a través de la oración o de este tipo de reuniones. Sobre todo yo me quiero enfocar a la oración y a la lectura bíblica, ¿verdad? Entonces a Dios se le busca de estas dos maneras. Y hay personas que piensan que Dios escucha pero todas las oraciones. Y la realidad es que no, Dios no escucha todas las oraciones. Ahora, ¿querremos nosotros ser escuchados por Dios? ¿Querrás tú ser escuchado por Dios? ¿Te gustaría que cuando tú ores, Dios te escuche? ¿Dios te conteste la oración? Yo creo que a todos nos gustaría eso. Qué triste es, amada persona, que gente se acerque a Dios en oración y Dios no las escuche. Qué lamentable y qué tragedia es para aquellas personas que les pase eso. Que se acerquen a Dios, que oren a Dios y Dios no las escucha. ¿Te gustaría que te pasara eso? A ninguno nos gustaría eso. Todos tenemos necesidad de Dios y por lo tanto nos acercaremos a Él a través de la oración. Pero si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, tú debes de estar atento, atenta a esta enseñanza, porque tú te vas a dar cuenta las oraciones que Dios escucha, pero también te vas a dar cuenta las oraciones que Dios no escucha. Primeramente, entonces, vamos a ver las oraciones que Dios no escucha. Dios no oye la oración de un pecador no arrepentido. San Juan 9:31 dice de la siguiente manera: y sabemos que Dios no oye ¿a quiénes? A los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Aquellos que siguen en su mala manera de vivir, aquellos que siguen en las mentiras, en los enojos, a todos aquellos que siguen en sus amarguras, en sus odios, en sus envidias, a todos aquellos que siguen en su codicia, en su lascivia, mal hablados, etcétera, etcétera. Todas aquellas personas, hombres o mujeres, que sigan en su mala manera de vivir, en sus pecados, la Biblia nos enseña que Dios no escucha sus oraciones. Es duro, ¿verdad? Es fuerte,
pero así lo dice la Biblia, amada persona. Entonces, Dios no oye la oración de un pecador no arrepentido. Dice la Escritura, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero yo me quiero enfocar a la primera parte del versículo. Era bien entendido, toda la gente lo sabía. Por eso lo dice la persona diciéndola en plural, diciéndola de la siguiente manera, y sabemos, ya lo sabemos, estamos por enterados que Dios no oye a los pecadores, todo el mundo lo sabe. Nos está dando a entender esta primera parte de este versículo eso. Dios no oye a los pecadores. Ya les dijimos a ustedes que son a pecadores, hombres o mujeres que no están arrepentidos. Vamos a ver ejemplos. ¿Sabía usted que los ladrones oran? Antes de asaltar un banco o asaltar a una persona, a una tienda, ¿sabía ustedes que hay ladrones que oran? Pregunto yo, si no los agarra la policía en su robo, ¿Dios los escuchó? ¿Cree usted que Dios escuchó la oración de ellos? No, porque Dios no oye a los pecadores. Otro ejemplo, ¿sabía usted que Dios tampoco oye la oración de una persona iracunda o enojón? Ejemplo, en una ocasión escuchaba un testimonio donde una persona iba manejando en su vehículo, o sea, iba manejando su vehículo y de repente por allí otro se le cruzó pero bien tremendo. Esta persona se enojó en grande manera, que de tal manera que él empezó a pedirle a Dios, Dios, ayúdame a alcanzar a esta persona para cruzármele, agarrarle y golpearlo. Y porque iba correteando a la persona que se le había cruzado, lo iba correteando. Él le oró a Dios. Cuando iba persiguiéndole, le dijo así a Dios, Dios, ayúdame a alcanzar a esta persona para descargar toda su ira. Pregunto yo, ¿esa oración Dios la escuchó? ¿Dios la escuchará? No, amada persona. Dios no escucha la oración ¿de qué? De un pecador no arrepentido. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Así lo dice la Biblia. Ustedes están diciendo no. Dios no escucha la oración de un ladrón, del ejemplo que les puse. Dios no escucha la oración de un enojón, de un iracundo, del ejemplo que les puse. Entonces, vamos a hablar de los jóvenes. Los jóvenes que empiezan a hacer cosas ocultas, pecados ocultos, donde no se den cuenta sus papás. Y en lugar de que se vayan a estudiar, es que vamos a ir a hacer una tarea, y es que no tenemos internet, voy a ir a hacer una tarea acá, con mis amistades, o con mis compañeros de trabajo, o de escuela, etcétera, y no se van a hacer la tarea, se van a un baile, se van a un antro, se van a cometer pecados, faltas, se les hace noche, llegan a la casa. ¿Sabías tú que hay jóvenes, adolescentes, que oran a Dios para que sus papás no los descubran, que se emborracharon, que se drogaron y que hicieron barbaridad y media y que engañaron a sus padres? Que no me descubran, que no me descubran. Dios, ayúdame, ayúdame. ¿Se encomiendan a Dios? Pregunto yo, ¿Dios escucha esas oraciones? No. Así yo les pudiera dar muchísimos ejemplos de cómo es que Dios no oye a los pecadores. La Biblia no se equivoca y hay muchísimos pasajes más que nos dejan ver que Dios no escucha la oración de un pecador que no se ha arrepentido de sus pecados. Dios no escucha las oraciones. Cuando hay pecado en el corazón, estamos hablando en este primer ejemplo de que Dios no escucha la oración de quienes, de los pecadores que no se han arrepentido, que no se han apartado de su mala manera de vivir. Dios no escucha sus oraciones. Entonces, estamos hablando de pecados externos. Pero aún también hay personas que se abstienen de pecados externos, de pecados escandalosos. Quiero decirles que Dios tampoco escucha la oración de una persona que hace pecado internamente, de corazón. Por ejemplo, Salmos 66:18. Fíjate lo que dice el salmista. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, en su corazón, él hubiese mirado a la iniquidad, el Señor, con S mayúscula, o sea, el Dios Todopoderoso, no me habría, ¿qué? Escuchado. Bien decía aquel hombre en San Juan 9:31, que Dios no escucha ¿a quiénes?
a los pecadores. Pero aquí dice el salmista que si él en su corazón, nada más en su corazón, hubiese maquinado, hubiese pecado, hubiese hecho maldad, hubiese hecho iniquidad, malos pensamientos, esos pecados de corazón, el Señor no me habría escuchado. Entonces, habrá gente que no adultera externamente, físicamente, por temor a muchas cosas. A que lo descubran, a que lo vean las personas, a que lo vayan a señalar y se abstiene. Pero dentro de su corazón es un adúltero, es un fornicario, esa persona. Bueno, dice la Biblia que Dios no hubiese escuchado a esta persona si hubiese hecho iniquidad en su corazón. Si él hubiera mirado, hubiera cometido pecado de corazón. En esta falta del pecado de corazón cayeron los líderes, pero no nomás los líderes fariseos y saduceos, sino aún también la gente que dice ser cristiana. Puede llegar a caer en los pecados del corazón. Cualquier persona que se diga cristiana, cualquier líder que se diga cristiano, ellos pueden llegar a caer en pecados del corazón. Hay gente que inclusive no se da cuenta y está orando a más no poder, pero hay pecado en su corazón. Dios no escucha la oración de tales personas. Entonces todos nosotros nos debemos de cuidar de los pecados del corazón, porque de esos pecados van a ser, o esos pecados van a ser un estorbo para que tu oración sea escuchada por Dios. Nuestras oraciones, si hay maldad en el corazón, van a ser un estorbo para que Dios responda tu petición. Amada persona, entonces estos pasajes nos dejan ver que en efecto hay oraciones específicas que Dios no escucha y son las que estamos viendo. Óyelo bien, que Dios no escucha y no va a escuchar porque hay un corazón con pecado o hay una vida externamente e internamente en pecado. Hay un pecado no arrepentido o hay muchos pecados no arrepentidos. La gente los está haciendo. Aunque oren, Dios no los va a escuchar. Dios no los va a escuchar si no hay un arrepentimiento. Cuando la oración es ventajosa, egoísta, Dios tampoco la va a escuchar. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. ¿Cuáles son las oraciones que Dios no escucha? Las ventajosas y las que son egoístas. Pero dice aquí Santiago 4:2, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay gente que no obtiene lo que desea, lo que anhela, su necesidad X. ¿Por qué no lo obtiene? Porque no pide. 2, pedís, o sea, oras, y no recibes. Y no recibís, pero ¿por qué no se recibe? Porque pedís mal, porque oras mal. Tu oración tiene una doble intención. Tu oración no es para agradar a Dios como debe de ser. O sea, tu oración está equivocada, tiene una doble intención, tiene maña. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, hay gente que ora mucho y es insistente. Dios, es que te pido que me ayudes, Señor, y mira, Dios. Y va todos los días y compra un boleto de la lotería. A ver si ahora sí, Señor, mira, ¿cuál? Ayúdame, Señor, quiero. Y ora para sacarse la lotería. Ora por los pronósticos de esos que hacen de fútbol. Oran por el melate. Oran para sus propios deleites. Nunca oran para que Dios les guíe por un buen camino, para que Dios les muestre su condición espiritual, etcétera. Siempre es para pedir. Hay personas que inclusive oran, ayunan para que Dios les dé a un esposo, una esposa, y no está mal que alguien ore, pero si es así, esa insistencia, y te olvidas que hay otras necesidades para orar, para pedirle, o estás tú insistiendo, pero estás haciendo algunos pecados que ofenden a Dios, y en lugar de orar
por esos pecados que te tienen esclavizado, estás ore y ore que Dios te conceda un esposo o una esposa. O sea, no es malo pedirle a Dios que Él te dé un esposo, una esposa, para que tú le puedas servir a Él, etcétera, etcétera. El detalle es con qué actitud lo haces, en qué condición espiritual lo haces. Entonces la gente puede estar pidiendo, y si lo hace con una mala intención o con un corazón en pecado o una vida en pecado, no te va a responder Dios esa oración. Entonces dice aquí la Escritura que hay quienes no reciben y no van a recibir porque piden mal, oran mal, siempre están pidiendo para sus deleites, para gastar en vuestros deleites, en sus propósitos de ellos y no en los propósitos de Dios. Y están ore y ore, pero con una doble intención, para gastar en sus deleites. Hay quienes oran para verse mejor, hay quienes oran para que no le crezca los kilitos más en su cuerpo, hay quienes oran, o sea, tantas cosas. No los quiero yo cansar con todas las peticiones que no tienen sentido, que mucha gente le ora a Dios. Así lo dice la Biblia. Entonces Santiago nos deja ver que hay oraciones que no son respondidas porque son con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, sus propios deleites. Oraciones que Dios no escucha. La oración de un marido hosco o sin amor o áspero. O sea, un marido que no tiene amor, que trata mal a su esposa. Vamos a ver qué dice 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras ¿qué? Oraciones no tengan estorbo. ¿Qué puede estorbar la petición de un esposo para con su Dios? El pecado. ¿Y cuál es el pecado aquí? Una falta de amor para con su esposa. El esposo es hosco, es áspero, es filoso, trata mal a la esposa, no le tiene paciencia, le insulta, la trata con aspereza, y cuando me refiero con aspereza es sin amor. Órale, o sea, mandándole sin amor, la trata mal. Amada persona, ese tipo de oración que el marido pueda hacer cuando trata mal a su esposa, esa oración no va a ser escuchada, va a tener un estorbo. Entonces vemos aquí, por mucho que pueda orar el marido, por mucho que ahí esté orando y toda la cosa, orando, y que haya tratado mal y que esté tratando mal a su esposa, ese varón está engañado, ese esposo está engañado. Dios no escucha su oración porque trata mal a su esposa. Y a mí me preocupa, honestamente, que muchos mexicanos o personas mexicanas o personas no mexicanas que estén tratando mal a su esposa, que sean ásperos, que sean toscos, hoscos, que no tengan amor para con ella, que la insulten y tantito peor, que le levanten la voz y todavía le golpeen, le peguen. No, hombre, olvídense. Sus oraciones de esos varones Dios no las escucha, aunque se digan cristianos. Dios no escucha la oración de un esposo hosco, de un esposo que no tiene amor, de un esposo golpeador, de un esposo que trata mal a su esposa, aunque se diga cristiano. Así lo dice la Biblia. Dios no escucha esas oraciones. Con estos ejemplos, entonces nos damos cuenta que hay oraciones que Dios no escucha. La Biblia nos dice que no escucha la oración de una persona con estas faltas o con estos pecados, con estas actitudes. En la Biblia también nos podemos encontrar gente que oró a Dios. Hay muchos ejemplos que estuvieron suplicándole a Dios. Unos quizá equivocadamente no se estaban enfocando al Dios de la Biblia. Por ejemplo, viene a mi mente aquellos hombres que estaban orando a Baal. Eran un montón, cientos de profetas que estaban orando a Baal. Y le pedían a Baal, ayúdanos, Baal, respóndenos, Baal, mira ese sacrificio para ti. Y danzaban y hacían tantas cosas y volvían a pedirle a Baal, Baal, ayúdanos, mira, Baal esto. Y se empezaron a cortar,
a ensangrentar. Y así estuvieron orando y orando y orando. Y pues como Baal era un dios falso, era un dios inventado por el hombre, era un dios, repito, falso, pues nunca respondió. Por mucho que oraran las personas, no tuvieron una respuesta, porque se enfocaron a un falso dios. Oraban para con un falso dios y no obtuvieron respuesta. No obtuvieron respuesta. Pero cierto, no oraron. Y oraron con fervor, ¿sí o no? Oraron con fervor, pero no obtuvieron respuesta. Qué triste es que la gente ore a un dios falso. Nunca obtendrá una respuesta, porque le está pidiendo o está orando a un dios falso. Entonces hay cuánta gente hay que oran y oran y oran, pero no le están orando al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios de la Biblia. No oran a nuestro Señor Jesucristo, no oran al Padre Celestial, no oran al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, único, sino están orando a un Dios falso. No obtendrán, claro está, una respuesta de su Dios falso. Hay oraciones que tampoco Dios va a escuchar. Hay quienes sí oran al Dios verdadero, le están pidiendo, Dios, ayúdanos, Dios. ¿Y sabes cuáles son esas oraciones? Las personas que están en el infierno. Esas personas que están en el infierno, por mucho que oren, por mucho que supliquen, que clamen, que lloren y todo lo que tú quieras. Dios, danos una oportunidad, ayúdanos, socórrenos, Dios. Esas oraciones jamás, óyelo bien, jamás de los jamases serán respondidas por Dios. Jamás. Qué lamentable y qué tragedia, ¿verdad? Nosotros no queremos que nos pase eso. Si tú quieres que tu oración sea contestada, entonces debes de tener el perfil, debes de llenar los requisitos para que tu oración sea respondida. Amada persona, miles, millones de almas que están en el infierno, por mucho que oren, por mucho que clamen, por mucho que supliquen, jamás serán atendidos. Fueron demasiado tarde sus oraciones. Fueron demasiado tarde sus peticiones. Esas peticiones, esos clamores, esas lágrimas tenían que haber sido aquí en la tierra. Tenían que haber sido cuando estaban aquí vivos en la tierra. Pero ya muertos, ya estando en la condenación eterna, ya no se puede hacer nada. ¿Te acuerdas de la historia que Jesús nos narra del rico y Lázaro? Algunos dicen que es una parábola, que no es algo real, pero sí es una realidad. Porque Cristo en sus parábolas nunca utilizó nombres propios. Y allí está mencionando a Abraham y están mencionando ¿a quién? A Lázaro. A Lázaro. No nos da el nombre del rico, ¿verdad? Que se olvidó de Dios. Pero que ahí en el infierno estaba pidiéndole ¿a quién? A Abraham. Estaba haciéndole una petición a Abraham. Abraham, un líder puesto por Dios. Estaba orando, hizo una petición. Y esa petición no le fue concedida. Padre Abraham, envía a Moisés, ¿verdad? O envía a alguno de los profetas. ¿Y le fue respondida esa petición? No, no le fue respondida. Esas oraciones de estas personas, de estas almas vivientes, no serán respondidas. Pregunto yo, le decía yo a usted, le comentaba que hay oraciones en la Biblia de personas que hicieron a Dios y no fueron contestadas. ¿Usted cree que en la generación de Noé, las personas cuando empezó el diluvio no oraron a Dios? Oraron a Dios. Al ver que se estaban hundiendo o que estaba lloviendo, por más que le tocaran a Noé, por más que estuvieron ahí suplicando que se abriera la puerta del arca, por más que le estuvieron orando a Dios, ya no hubo una respuesta a sus oraciones. El arca no fue abierta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios. Dios fue el que cerró la puerta del arca. Entonces, esas oraciones de esa generación no fueron escuchadas. Amados, porque Dios, dice San Juan 9:31, no escucha ¿qué? La oración de un pecador no arrepentido. Todos estos ejemplos es para dejarte ver que hay oraciones que Dios no escucha. Y son estas. ¿Qué es lo que se necesita para que Dios escuche tu oración? Es el siguiente punto de esta enseñanza. La oración que Dios escucha. Pero antes de pasar a explicarte la oración que Dios escucha, si tú te estás sintiendo
aludido o estás pensando, híjole, pues entonces si Dios no me escucha, ¿para qué voy a orar? Si Dios no me escucha, entonces ¿para qué lo busco? Si Dios no me escucha, pues entonces ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué voy a venir a las reuniones? ¿Para qué voy a buscar de Dios si Dios no me escucha? Si Él no quiere nada conmigo, pues yo tampoco voy a querer nada con Él. Si tú te pones en esa actitud, pues qué rebelde y qué renuente estás. Si estos pasajes te dejan ver que Dios no escucha la oración de un pecador, es para que tú entiendas lo que tienes que dejar de hacer para que tú puedas ser escuchada por Dios o puedas tú ser escuchado por Dios. No es para que te pongas en un plan renuente, incrédulo, rebelde y digas, pues entonces ¿para qué oro? Pues entonces mejor vivo mi vida y todo. Estás en tu derecho, tú puedes vivir como tú quieras. Pero repito, si Dios nos está diciendo en los estudios que hemos estado compartiendo que es tiempo de buscar a Dios, que vivimos tiempos difíciles, tiempos de dificultad, y para que una persona se ponga en ese plan renuente, rebelde, necio, terco, la verdad no es correcto. La verdad no es correcto, no es para que te pongas en un plan rebelde o te vayas a poner en un plan necio, ¿verdad? Las oraciones que Dios escucha, vamos a ver cuáles son las oraciones que Dios escucha. Y vamos a ver Juan 9:31 una vez más. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y aquí viene un pero precioso. Aquí viene un pero de gracia, un pero de una oportunidad, un pero bueno para el ser humano. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? A ese oye. Entonces aquí ya se pone buena la situación. Si tú quieres ser escuchado por Dios, te sentiste tú redarguido, te sentiste tú señalado en la primera parte de esta enseñanza, no es para que te pongas, repito, una manera rebelde, sino para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer para que tu oración llegue al cielo y pueda ser contestada por Dios. Dice aquí la Biblia que debes de tener temor de Dios, debes de hacer su voluntad para que te escuche. Dios te va a escuchar, Dios te va a atender tu oración. Pero tienes que reunir estas dos características, tener temor de Dios y hacer la voluntad de Dios. Haz tú estas dos cosas y Dios te va a escuchar, porque así lo dice la Biblia. Y así va a pasar. Entonces lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, tener temor de Dios, dejarlo de ofender, apartarte del mal y empezar a hacer la voluntad de Dios. Esas son las buenas noticias. Siguiente, primera de Juan 3:21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Quieres que tu oración sea escuchada? La Biblia dice que en efecto puede ser escuchada y vas a recibir lo que tú pidas. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Pero es necesario lo que dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Él. O sea, si tú no tienes una conciencia que te esté señalando de mentirosa, de mentiroso, de hipócrita, mal hablado, enojón, iracundo, lleno de odio. O sea, si tú no tienes un corazón lleno de pecado y tu conciencia por eso no te reprende, pues dice aquí Juan, confianza tenemos en Dios. O sea, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de ti. Confianza tenemos en Dios. Gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tuvo misericordia de ti, etcétera, etcétera. Te limpió, te dio una oportunidad para tener una relación con Él, para poder orar con Él, para que no tenga estorbo tu oración. Pues tu corazón, tu conciencia no te reprende. Y cualquier cosa que tú pidas, la vas a recibir. ¿Por qué la vas a recibir? Porque tu corazón no te reprende. 2, porque guardamos sus mandamientos. Porque nos portamos bien, porque hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, porque no le lastimamos, porque no le ofendemos,
no le dañamos, nos portamos bien, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No hacemos cosas desagradables delante de Dios. Guardamos sus mandamientos. Dios va a escuchar esa oración. Esas son las oraciones que Dios escucha. De un hombre o una mujer que se ha arrepentido de su mala manera de vivir, que hace lo agradable delante de Dios y que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cómo qué cosas son agradables delante de Dios? La obediencia, el honrar a los padres, que un hijo honre a sus padres, que un esposo trate bien a su esposa, que entre los hermanos no se peleen, que entre el prójimo no se lastimen, no se dañen, porque se ama al prójimo, hay obediencia, hay respeto, porque la persona busca a Dios, hace lo agradable delante de Dios, hace misericordia, predica la palabra, ora, lee la Biblia, lee algún libro cristiano, viene a las reuniones, busca de Dios, ama a su prójimo, ama al Dios de los cielos. Esas son cosas agradables delante de Dios. Son obras, acciones buenas ante los ojos de Dios. Siguiente ejemplo, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿qué vemos aquí? Que una persona que se acerca a Dios, ¿cómo se acerca a Dios? Uno, a través de la oración, a través de este tipo de reuniones, a través de la palabra, pero sobre todo quiero hacer énfasis a través de la oración. Uno se puede acercar a Dios. Entonces, cuando uno se acerca a Dios en oración, uno se debe de acercar con fe, con confianza, sin dudar. Pero cuando alguien ora sin fe, entonces no va a recibir, no va a ser bendecido, no va a ser galardonado por el Dios de los cielos, no va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque no tiene fe, no tiene confianza. Entonces, cuando alguien ora con desconfianza, cuando alguien ora, en pocas palabras, una vez más, ¿con qué nos encontramos? Con el pecado. Y aquí el pecado específico es incredulidad, desconfianza. Cuando alguien ora con desconfianza, cuando alguien ora pensando, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios me va a escuchar? ¿Será que Dios vendrá ahorita y todo? Pero ¿será? Y bueno, ahí está la duda, ahí está la incredulidad. Dios no va a responder esa oración. Entonces dice aquí el escritor de Hebreos que es muy importante la fe para poder agradar a Dios, y también es muy importante la fe para que tu oración pueda ser respondida. Amada persona, qué importante es la fe. Qué importante es la confianza cuando tú te acercas a Dios. Que confíes que Él es bendecidor de aquellos que le buscan. De aquellos que le buscan. Como Dios manda, claro está. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Que el ser humano tiene la necesidad de orar en todo lugar, en cualquier momento, en cualquier lugar, circunstancia. Es correcto que el ser humano ore, pero ¿con qué actitud debe de orar? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, con una actitud sin maldad, sin impiedad, sin pecado. Amados, es muy cierto, hay que buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. A Dios se le busca a través de la oración. Entonces voy a orar. Sí, ¿cómo vas a orar? De la manera que estamos viendo. Si tú quieres que tu oración sea contestada, tienes que reunir estos requisitos. Y Dios te va a responder. Dios te va a responder. Se requiere levantar una oración sincera, con un corazón sincero, con manos limpias, sin ira ni contienda. Aquí específicamente habla de pecados como la ira o la contienda, los enojos. Amada persona, Dios quiere que le busquemos con un corazón sincero y limpio y arrepentido de todo tipo de pecado. Un pasaje más, Santiago 5:16.
confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí la Biblia nos enseña algo muy importante. Es correcto confesar vuestras ofensas unos a otros. Esto es, reconocer cuando tú has cometido una falta, un error o un pecado ante tu prójimo, ante tus semejantes. Hay que reconocer, hay que tener una actitud humilde, hay que reconocer sus faltas. Y después orad unos por los otros. Está bien, voy a orar por ti, hermana, hermano, amigo, amiga, etcétera. Voy a orar por ustedes, etcétera. Orar unos por los otros. ¿Y por qué se va a orar unos por los otros? Porque ya no hay enemistad. Ya no hay una enemistad. Ya se arregló esa ofensa, ya se confesó ese malentendido, ya se reconoció, ya se corrigió, arreglaron las cosas, ya reconocieron sus faltas unos con los otros, etcétera. Ya se pidieron perdón y todo, ahora van a orar unos por los otros. Es curioso, ¿verdad? Lo que pasó con Job. Con Job, ¿quién le ofendió a Job? Sus amigos le ofendieron a él, ¿cierto o no? Uno y otro, tú estás en pecado, Job, estás en pecado, en pecado. ¿Lo lastimaron, lo hirieron, sí o no? Sí, pero al final, ¿qué hizo Dios? Le pidió a Job que orase ¿por quién? Por sus amigos. Job tuvo que orar por sus amigos. Y al orar por ellos, ¿cómo crees que iba a ser su oración? Dios, te pido por ellos, amén. No, era una oración para bendecirlos, para que Dios tuviera misericordia de ellos, a favor de ellos que le habían estado dañando y dañando y dañando. En cierta manera que eran sus enemigos, por lo que, como lo trataron. Dios le pidió a Job que orara por ellos, para ver, aún así lo que Dios quería ver, o quiero yo pensar, es que Job tuviera un corazón perdonador. Entonces por eso aquí dice de Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros. Hay que arreglar la situación. ¿Qué nos dice Cristo? Si tú vienes a presentar una ofrenda al Dios de los cielos y todo, y te acuerdas que tienes algo contra tu prójimo, contra tu hermano, ¿qué dice? Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate primeramente ¿con quién? Con tu hermano, con tu prójimo. Y ya que te hayas reconciliado, entonces ven y presenta tu ofrenda. Amada persona, qué importante es tener paz para con Dios y paz para con los hombres, para con los hombres. ¿Cómo se va a ver una persona que está orando? Ay Dios, mira, te suplico por el prójimo, mira las almas de África, mira las almas de esto, y no quieres perdonar a tu prójimo, a tu vecino, al que te robó la gallina, al que te insultó, al que te hizo cosas con tus animalitos. No lo quieres perdonar, pero estás orando por los de África y no oras por tu vecino, por tu vecina que necesita la ayuda, la gracia de Dios. Estás orando por todo el mundo, no oras por tu familia, porque te lastimaron y te dañaron. Esa oración Dios no la va a escuchar. ¿Qué pide Dios primero? Corazón perdonador. Pero amada persona, uno debe de confesar sus ofensas, orar unos por los otros, y dice, para que seáis sanados, para que no haya nada en su corazón. Y ya que está todo sanadito, no hay rencores, no hay odio, no hay problema, no hay nada, no hay contiendas, etcétera. No hay iras, no hay enojos, ya todo está arreglado. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es un justo? Una persona que vive en justicia, en obediencia, guardando los mandamientos de Dios, o una persona que ha sido justificada por Dios, perdonada por Dios, perdonado por Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El Dios de la Biblia sí escucha entonces y responde las oraciones. Fíjate lo que dice Salmos 66, 18 al 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, que fue el pasaje que leíamos, el Señor no me habría escuchado. Pero fíjate el 19. Mas ciertamente me escuchó Dios. Mas ciertamente Dios me atendió. Dios respondió. Me escuchó. ¿Cómo sé que me escuchó? Porque atendió a la voz de mi súplica. Él atendió a la voz de mi súplica. Y porque Él atendió a la voz de mi súplica, bendito sea Dios,
que no echó de sí, no desechó mi oración. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El salmista sabía claramente que Dios puede desechar una oración, no la puede escuchar, no la puede atender. Y ya vimos cuáles son las oraciones que Dios no atiende. ¿Cuáles son las que Él atiende? Las que ya estuvimos explicando. Cuando hay un corazón arrepentido, la gente se ha arrepentido de su pecado, se ha apartado de su mala manera de vivir, ya no está ofendiendo a Dios, tiene temor de Dios, empieza a hacer su voluntad, guarda los mandamientos de Dios, porque respeta a Dios, etcétera, cambió su actitud, cambió su rebeldía. Dios lo va a atender según lo que dice San Juan 9:31. Y aquí en este pasaje que estamos viendo es cómo es que Dios contesta la oración. Él va a contestar. Y créanmelo, Dios va a contestar. Dios va a contestar. Porque Dios contesta la oración. Usted debe de creerlo, porque así va a pasar. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y bendito sea Dios, que puede escuchar nuestras oraciones. Tu oración. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10 es nuestro último pasaje. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. O sea, le costó a esta mujer el dar a luz a su hijo, hubo dolor. La Biblia dice que la mujer con dolor de parto, ¿verdad?, iba a engendrar ¿a quién? A sus hijos. Pero a este le costó. Cuando la Biblia dice es que fue con dolor, es porque hubo dolores tremendos, ¿no? Pero aquí lo particular es esto. De hecho, este versículo 9 y 10 solamente nos habla de un hombre llamado Jabez. Y todos los demás referencias que nos habla la Biblia de Jabez, o de este nombre Jabez, se refiere a los que vivían en Jabez, en una ciudad. Personas de Jabez, pero este no se refiere a una ciudad, sino de un hombre, un personaje que se llamaba Jabez. Entonces dice, y Jabez fue más ilustre que sus hermanos. Nos da una característica, que fue una persona ilustre. Quiero entender una persona entendida, obediente, temerosa, una persona piadosa, un hombre de fe, un hombre respetuoso de Dios, un hombre que invocó a Dios, como dice el versículo 10. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, más entendido, etcétera. Y dice el 10, e invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué le otorgó Dios? ¿Cuál fue la petición? Fueron varias peticiones. ¿Qué hizo este Jabez? Fueron varias peticiones. Primeramente, la primera petición que hizo es, bendíceme. Pregunto yo, ¿no necesitamos ser bendecidos? ¿No necesitas tú la bendición de Dios? Claro que la necesitas, claro que la necesitamos. ¿Podremos decir acaso nosotros, no, Dios, yo no requiero tu bendición? Estaríamos equivocados. Entonces este hombre pidió bendición y ensancharas mi territorio. Le hizo una oración específica. Mira, Dios, ya no cabemos, quiero yo pensar, tantas familias somos, necesitamos territorio, Señor, danos más territorio. Esa es la segunda petición. Tercero, y si tu mano estuviera conmigo, ¿qué pidió? Tu presencia, Dios. Anhelo tu presencia. Quiero que tu mano esté conmigo, me esté guardando, me esté respaldando, que tú te agrades de mí, que siempre estés conmigo. Si tu mano estuviera conmigo, ayudándome, guiándome, dirigiéndome, socorriéndome, tu presencia conmigo día y noche, y me libraras de mal, tanto de sus adversarios o de las acechanzas del diablo, del pecado, y me libraras del mal, de mis enemigos,
del pecado, del adversario, para que no me dañe, para no manchar mi alma, mi cuerpo, mi vida, mi familia, lo que tú quieras, etcétera. Oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y dice la Biblia, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios le contestó, Dios lo bendijo, todo lo que pidió. Amados, Jabez era alguien especial, mejor que cualquiera de nosotros. Yo pienso que Jabez tuvo la actitud correcta, y no es porque él fuera especial, sino que fue un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre que invocó ¿a quién? Al Dios de Israel, al Dios verdadero. Se dirigió a un Dios vivo, a un Dios real. Y ese Dios es el Dios de Israel, es el Dios de la Biblia. Y Dios respondió su oración. Ese Dios de la Biblia al que Jabez oró, es al que nosotros buscamos, es al que nosotros nos dirigimos. Y es al Dios que tú te debes de dirigir, al Dios que tú debes de buscar. Como se te comentó la semana pasada en la enseñanza, que es tiempo de buscar a Dios a través de la oración. Pero ¿a qué Dios te vas a dirigir? Al Dios de la Biblia. ¿Con qué actitud? Con lo que ya vimos, con una actitud, con un corazón arrepentido. Debes orar con un corazón de fe, con un corazón obediente, porque Dios no va a escuchar la oración de aquellas personas que vivan en una impiedad, en un pecado. Malas noticias, Dios no va a escuchar tu oración si sigues en tu mala manera de vivir. Buenas noticias, Dios atenderá a aquellos que oren, que tengan las características que hemos visto. Buenas noticias, Dios respondió la oración de Jabez y del salmista. Y hay muchos testimonios más. ¿No te gustaría que Dios atienda a tu oración? Cerremos nuestros ojos, por favor. Amigos, hermanos, amada persona, es muy cierto, es tiempo de buscar a Dios, y de veras, es tiempo de buscar a Dios. Es tu tiempo, es nuestro tiempo para buscar de Dios. Que a Dios lo podemos buscar a través de la oración. Debes de buscarlo a través de la oración. Debemos de buscar al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. No debemos de buscar a dioses falsos, sino al Dios verdadero. Cuando una persona se dirige a un Dios falso, su oración no será atendida. Debemos de orar con un corazón adecuado, una vida adecuada, para que nuestra oración sea respondida. El Dios de la Biblia es un Dios que escucha la oración, amada persona. Porque Él tiene oídos para oír y poder para ayudar, ojos para ver tu necesidad. Aleja la incredulidad de tu vida y acércate a Dios confiadamente, que Él es un bendecidor de aquellos que le buscan de la manera que hemos visto bíblicamente. Te damos gracias, Dios,
porque eres un Dios que escucha la oración. Hemos visto bíblicamente, Señor, cómo el ser humano tiene la necesidad de orar. Cientos de veces viene en la Biblia, Señor, gente que oró, clamó, suplicó. O sea que te buscó a ti en oración y te encontraron, obtuvieron respuesta. Pero también hubo, Señor, gente que oró y no fue atendida, Señor, porque oraron mal, no reunieron los requisitos para ser atendida sus peticiones, sus oraciones. El Dios de la Biblia no cambia, amada persona, es el mismo ayer, hoy y siempre. Si tú estás en pecado, si tú estás en maldad y no te arrepientes, Dios no podrá escuchar tu oración. No atenderá tu súplica, tus lágrimas, tu llanto, si tú no te arrepientes de tu maldad, de tus pecados. Debes de reunir los requisitos que Él pide en su palabra para que Él te pueda atender. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Él ha escuchado oraciones actualmente de diferentes personas a nivel nacional y fuera del país, amada persona. Nosotros vivíamos en maldad, en pecado, ofendiendo al Dios de los cielos, como todo un pecador. Pero hicimos lo que dice la Biblia. Venimos a Dios con un corazón arrepentido, confesando nuestras maldades, nuestros pecados, reconociéndolos delante de Dios. Pero tuvimos que renunciar a nuestra mala manera de vivir, porque ofendía a Dios, lastimaba a Dios. Renunciamos a toda impiedad, a toda maldad, para no lastimar al Dios de los cielos. Confiamos en Él, nos entregamos a su gracia, a su misericordia, y Él tuvo misericordia. Y como dice el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tener misericordia de nosotros. Gracias, Dios, por tener misericordia de nuestra vida, de mi vida, por escuchar nuestra súplica, nuestra oración. Te damos toda la honra y toda la gloria, Jesús, y nuestra gratitud, Gracias, Jesús. porque tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos
tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y confortaste mi alma, mi consuelo. hoy mi paz. Eres hermoso, Jesús. Eres fiel y veraz, Amén. confortaste nuestra alma Gracias, Jesús. y eres nuestro consuelo Amén. y eres nuestra paz, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, Confortaste mi mi alma, mi consuelo y mi paz. Y debido a ello, Jesús, en mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Hoy podemos caminar tranquilamente, Jesús, Jesús. A tu lado, Jesús. porque es tú hermoso. cuidas de nosotros, Amén. porque tú cuidas de mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Cuidas de la vida de tus hijos, Gracias, Padre. de tus hijas, Tú eres fiel, Jesús. de aquellos que han renunciado a la impiedad, Amén. han renunciado a la maldad, a esa vida de egoísmo, han confiado en ti y se han entregado a ti y ahora te sirven Amén. a ti, amado Jesús. Amén, Señor. Tú escuchaste la voz de mis súplicas cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Gracias, Señor. Hermoso eres, Señor. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tus ojos miraban a nosotros, Señor. Eres Dios verdadero.
gracias a ti, Jesús, en mi vida. Camino tranquilo hoy, pues yo sé que tú cuidas de mí. Gracias. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado en mí. Qué precioso es tu cuidado, Señor, en mi vida. Camino tranquilo hoy, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado en mí. Eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz. Gracias, Señor, porque tú nos das ese consuelo, Señor. Tú nos das esa paz, Señor, esa tranquilidad, Señor. Y Padre, es hermoso el saber que tú eres fiel, Señor. Y Padre, tú has prometido estar con nosotros siempre hasta el fin, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Has confortado nuestras almas, Señor. Gracias, Jesús. Por eso podemos caminar el día de hoy tranquilos, Hermoso Jesús. porque eres un Dios verdadero, Amén. eres fiel y veraz. Amén. Eres nuestro consuelo, eres nuestra paz, Amén, Jesús. Gracias. eres nuestro todo, oh Dios. Eres precioso para nosotros, Amén. eres único, eres especial, Gracias, Jesús. Amén, Señor. eres amor, Amén. eres nuestro Dios misericordioso, Amén, Jesús. eres nuestro Dios bondadoso. Porque tú nos has hecho agradables delante de ti, Amén, Señor. Gracias, Jesús. y por tu amor nos muestras Amén. tu bondad Gracias, al atender Jesús. nuestra súplica, nuestras oraciones y tantas bendiciones que nos das, Dios. Amén. Qué hermoso es que tú escuches nuestras oraciones, Dios. Amén. Escuchaste la oración de Jabez, la oración de David, Amén, Señor.
la oración de tus hijos y sigues escuchando la oración de aquellos que se acercan a ti confiadamente, Jesús, gracias, Señor. de aquel pecador o pecadora que se acerque a ti con un corazón arrepentido y que tenga temor de ti y empiece a hacer tu voluntad, se entregue a ti. Gracias, Jesús.